Somos el grupo número uno de la sección 1.01 del curso de ópticas y ondas y en este video les vamos a explicar los resultados del laboratorio número 2. El objetivo de este experimento fue analizar cómo se forman imágenes cuando utilizamos espejos esféricos, específicamente cóncavos y convexos. Nos centramos principalmente en el espejo cóncavo con el fin de determinar su distancia focal y su radio de curvatura mediante mediciones experimentales. Además, calculamos la magnificación comparando el tamaño de la imagen con el del objeto y comprobar si los resultados concuerdan con la ecuación del espejo esférico, como pueden observar. Para esto usamos el método del trazado de rayos que nos permitió predecir teóricamente la posición y naturaleza e imágenes. Finalmente, comparamos los valores teóricos con los resultados experimentales, analizando los posibles errores que haya. Las imágenes formadas por el espejo cóncavo de nuestras conclusiones fueron reales, invertidas y reducidas, tal como predice la óptica geométrica. La distancia focal que obtuvimos fue de 10.13 centímetros, con un 1.3% de error respecto al valor teórico. Además, todas las magnificaciones fueron negativas, lo que indica que las imágenes están invertidas en todos los casos. El análisis estadístico mostró una correlación muy alta entre los valores teóricos y los experimentales con un coeficiente determinado cercano a uno. Esto demuestra que el experimento fue preciso y que los errores cometidos fueron mínimos y controlados. Para llevar a cabo el experimento utilizamos varios instrumentos. El número uno es el riel óptico, que permitió posicionar con precisión cada componente. El número dos es el sistema de iluminación con patrón, con el objeto patrón, que fue una cruz retroiluminada. El número tres es la pantalla translúcida. El cuatro, el soporte móvil. Y el cinco, el espejo cóncavo, elemento clave del experimento. Y todos estos equipos fueron fundamentales para medir con precisión la distancia del objeto, DO, e imagen, DI, y observar la naturaleza de las imágenes. Antes de pasar a los datos, realizamos el trazado de rayos para entender teóricamente cómo se forma la imagen en distintos escenarios. A la izquierda vemos los casos del espejo cóncavo, dependiendo de la posición del objeto con respecto al foco F, y en el centro de la curvatura C. Las imágenes pueden ser reales, invertidas y reducidas. Por ejemplo, si el objeto está más allá de C, la imagen es real, invertida y reducida. A la derecha está el caso del espejo convexo, que siempre forma una imagen virtual, derecha y más pequeña sin importar la posición del objeto. Aquí mostramos el desarrollo del montaje experimental. En NASA observa cómo todo el sistema fue entre luz, espejo cóncavo y riel óptico, y en las imágenes de B a G se colocó el espejo a distintas distancias y se proyectó la imagen sobre la pantalla. La imagen real se formaba invertida con una regla. Medimos la altura para luego calcular la magnificación con la fórmula que pueden observar en la imagen. En H a J medimos las distancias de la distancia del objeto y la distancia de la imagen con una regla y tomamos fotos para asegurar la precisión. Estos valores fueron fundamentales para aplicar la ecuación del espejo esférico. Con todos los datos recogidos, realizamos un análisis gráfico para validar la relación entre la magnificación y la distancia de la imagen. Para ello graficamos a m en función de la distancia de la imagen, que es s, con una rayita, y aplicamos una regresión lineal. Según la teoría, esta relación es lineal y está dada por la fórmula que observamos en esta parte. Entonces, al ajustar los datos, obtuvimos una pendiente que aproximadamente es 0 menos 0.1117, ah, lo que nos permitió calcular f, que valió 8.95, con un coeficiente de determinación de 0.998, lo cual indica una excelente correlación entre los resultados teóricos y experimentales. Esta etapa fue muy clave para validar todo el procedimiento mediante análisis estadístico, confirmando la consistencia de nuestro experimento. Para los resultados, yo presentaré las siguientes dos tablas. En la primera tabla, registramos 10 mediciones de un espejo cóncavo de distancia focal nominal igual a 10 centímetros y una altura del objeto igual a 4 centímetros. Para cada posición del objeto, anotamos la distancia de la imagen, la altura de la imagen y calculamos el factor de magnificación, m, como altura del objeto proyectado entre la altura del objeto real. Se observa que al aumentar la distancia del objeto, la distancia de la imagen se acerca al espejo y m varía entre menos 0.75 y menos 0.15, confirmando la relación inversa entre la distancia del objeto y la distancia de la imagen, predicha por la ecuación de los espejos esféricos. A partir de la distancia focal nominal, definimos el radio de curvatura R igual a dos veces la distancia focal, lo cual es igual a 20 centímetros. Y aparte, con los datos que recolectamos de la tabla, calculamos la distancia focal observada igual a 10.13 centímetros aproximadamente, con un error de 1.32% relativo a la distancia focal esperada. En la siguiente tabla, comparamos cuatro casos clave según la distancia, según la posición del objeto. En el primer caso, la distancia del objeto es mayor al radio, mayor a R. En el segundo caso, la distancia del objeto es igual a R. En el tercer caso, la distancia del objeto está entre la distancia focal y R. Y en el cuarto caso, la distancia del objeto es menor a la distancia focal. Para cada uno, listamos la distancia de imagen experimental, la magnificación experimental y la distancia de imagen teórica y la magnificación teórica, así como el error porcentual en la distancia de la imagen. Por ejemplo, cuando la distancia del objeto es mayor al radio, medimos la distancia de imagen igual a 16 centímetros y magnificación igual a 0.6 centímetros. Igual a 0.6, perdón. El valor teórico de la distancia de imagen resulta en 16.22 centímetros y el M teórico en menos 0.60, con un error de 1.37% en la distancia de la imagen con respecto a la distancia de la imagen teórica. Con estos datos cuantitativos validamos la precisión del modelo teórico de espejos esféricos y demostramos la consistencia y fiabilidad de nuestras mediciones. Ahora procederemos al análisis de las características cualitativas. Todas las posiciones del objeto fueron mayores a 20 centímetros. Eso quiere decir que nos encontramos únicamente en el caso en el que el objeto está más allá del centro de curvatura.
Podemos observar cómo nuestro experimento en la primera medición, en donde la distancia objeto es de 25 centímetros y la distancia imagen formada es de 17 centímetros, la imagen fue visible sobre la pantalla, lo que nos demuestra una imagen real. Ahora, el valor de m nos indica que es una imagen invertida al ser negativa y una imagen reducida al ser el módulo de m menor a 1. De ahí podemos evidenciar cómo se repite lo mismo en las demás filas. Ahora, comparando el comportamiento de los espejos y el trazado de rayos, uy, para el trazado tenemos cuatro rayos, uno paralelo al eje, uno que va al foco, uno radial y la intersección entre el foco y curvatura. ¿Y qué es lo que podemos observar? Según el trazado deberíamos observar que se forma una imagen real, invertida y reducida, lo que evidenciando la imagen coincide punto a punto con el trazado teórico y lo que mencionamos anteriormente. Eso quiere decir que los rayos convergieron donde se esperaba. Ahora, para el caso del espejo convexo, también tenemos cuatro rayos. Un rayo paralelo al eje como si proveniera detrás del foco, uno dirigido al foco, uno radial y la prolongación de los rayos que se intersecan. En este caso, observamos que no se pudieron proyectar en la pantalla. Fueron imágenes derechas, o bueno, debieron haber sido imágenes derechas y reducidas, lo que reafirma el modelo de rayos para este objeto, para estos espejos, disculpa, independientemente del objeto. Ahora vamos a hablar acerca del análisis estadístico de nuestros datos. En este caso, lo que queremos comparar es la distancia de la imagen junto con el aumento. Recordemos que el aumento puede calcularse mediante esta fórmula. Si realizamos algunas manipulaciones, vamos a obtener esta otra fórmula, donde la intercepción es 1, mientras que la pendiente es -1 sobre la distancia focal. Recordemos que el aumento también puede hallarse mediante esta ecuación. Aparte, destacar que la distancia de la imagen, como el aumento, es hallado en base a la altura de la imagen. Es decir, son mediciones independientes. Los puntos azules en el gráfico representan nuestra data experimental, mientras que la línea roja representa la recta de la regresión lineal, donde obtenemos estos datos tanto pendiente como intercepción. Ahora, los coeficientes más importantes serían el r cuadrado y la raíz del error cuadrático medio. En este caso, el RMC es aproximadamente de 0,30 centímetros. Es decir, la variación de nuestra data es de aproximadamente de 0,30 centímetros el error, mientras que la variabilidad de nuestros datos es casi 1. Si es que hallamos eh, el foco mediante esta regresión, vamos a obtener que es 8,951 centímetros. Ahora recordemos que la distancia focal es de 10 centímetros, la real, mientras que la computada sería de 10,132, que es hallada mediante el promedio de los focos en la tabla 1. Ahora, posibles fuentes de error. En este caso, una sería la alineación, el otro la de la misma medición y también el enfoque. Ya resaltar que, como había dicho, la distancia de la imagen y el aumento son hallados de forma independiente, ya que el aumento depende de la altura de la imagen. La conclusión principal de esto sería que la data obtenida experimentalmente, digamos, valida el modelo teórico, ya que los errores obtenidos son muy pequeños y, como había dicho, se asocian a este tipo. Esa sería nuestra conclusión. Ahora, para cerrar con el proyecto, como grupo consideramos que los posibles errores que identificamos fueron la medición de las distancias. Al alinear el ojo humano con la marca de la regla, podemos haber introducido un desfase de más o menos 0,2 centímetros, lo que nos propone a incentivar el uso de un sistema de calibración fija o una cámara para lecturas más precisas. También la subjetividad del mejor enfoque, ya que cada uno juzga de manera distinta la nitidez de la imagen, por lo que incentivamos a implementar tal vez un enfoque automático para no caer en este error. Ahora, también sobre discusiones que tuvimos como grupo, observamos que la precisión entre el espejo y el objeto afectaba significativamente la nitidez y la magnificación de la imagen en más de 0,10 centímetros, lo que subraya la sensibilidad del sistema a errores de paralelaje y de alineación angular. Tal vez incorporando guías micrométricas o sensores sería más eficiente. También la imposibilidad de proyectar las imágenes virtuales revela una cierta limitación, dejándonos solo como alternativa métodos indirectos de cuantificación para estimar la posición aparente de la imagen virtual. Por último, para finalizar, el experimento nos demostró que la óptica no solo son ecuaciones abstractas, sino una descripción de fenómenos que podemos manipular, medir y aplicar a problemas reales. Digamos, y lo que vimos fue que en el laboratorio que hicimos tiene una aplicación real entre nosotros, que es el telescopio espacial James Webb. Este instrumento utiliza un espejo cóncavo segmentado como superficie primaria para formar imágenes reales del universo. Lo que hicimos nosotros, proyectando imágenes invertidas con un espejo cóncavo, es el mismo principio que utiliza James Webb para observar galaxias lejanas. Gracias a su distancia focal y precisión óptica, puede captar luz infrarroja de objetos que están a miles de millones de años luz. Y todo esto se basa en el mismo concepto que trabajamos, la curvatura del espejo, la magnificación y el trazado de rayos. Además, dentro de este telescopio se ajusta con altísima precisión la posición de los espejos y sensores, algo que en nuestro caso hicimos de forma mucho más manual, pero que muestra cómo lo que aprendemos a pequeña escala se aplica en tecnología de punta. Este ejemplo nos demuestra cómo la óptica geométrica es una herramienta fundamental no solo en laboratorios de ópticas y ondas en la universidad, sino también en exploración espacial y avances científicos a gran escala. Eso ha sido todo. Muchas gracias.